Bienvenidos. Aquí inicia Codema Hoy, un magazine desde el cual le contamos a Colombia los propósitos de bienestar y prosperidad común que identifican al cooperativismo y la economía solidaria, las buenas prácticas empresariales y las formas de experimentar y expresar la solidaridad. Educamos y comunicamos para la asociatividad, la ayuda mutua y la cooperación. Hola amigos, bienvenidos a esta nueva emisión de nuestro espacio radial. Gracias por acompañarnos en esta mañana, una mañana en la que tenemos mesa llena de maestros, de un tema muy pertinente a toda la labor docente y que está relacionada con las formas como aprendemos a leer, como aprendemos a escribir. Y bueno, todo esto unido a el hecho de que vamos a estar en próximos días, el 23 de abril, conmemorando el Día Internacional del Idioma, fecha que para algunos pasa desapercibida, pero que en esta Casa de Maestros se le hace todo el honor. Y también a partir del 17 y hasta el 4 de mayo, celebrando la Feria Internacional del Libro con Brasil como país invitado. En ese contexto es que vamos a estar desarrollando nuestra charla en este día. Saludamos entonces, profesora Melba, a nuestros invitados. Preséntelos usted, por favor. Buenos días a todos nuestros oyentes. Hoy tenemos dos invitados muy especiales, dos maestros de Bogotá que han dedicado su vida a la enseñanza, a la pedagogía en nuestra capital. Nos acompaña Luz Marina Nieto, quien ha sido docente, formadora de maestros también, ha trabajado con maestros, se ha dedicado al trabajo de la enseñanza de la lectura y la escritura, y sobre todo en infantes, especializada en eso, tiene obras, títulos como la didáctica de la enseñanza de la lectura y la escritura. Igual nos acompaña el compañero Álvaro Amaya, muy conocido por todos ustedes, fue jefe de educación en nuestra cooperativa y hoy nos va a contar su experiencia como coordinador, como maestro en un proyecto que trabaja en la jornada nocturna frente a lo que era el pileo y cómo se continuó en su colegio, el Integrado de Fontibón. Bienvenidos compañeros, los micrófonos son de ustedes para que nos cuenten cada uno su experiencia en la enseñanza de la lectoescritura. Bueno, buenos días a todos. Muy contenta de estar aquí en este programa. Una experiencia significativa, había un preescolar financiado por una ONG, en esa época no se llamaban así, sino fundaciones, y yo hice los 3 niveles de preescolar. Y allí el proceso era de la lectura todo el tiempo con la lectura de cuentos. Pero la más significativa fue mi profesora de química. Yo estudié en un colegio oficial, toda mi primaria y bachillerato, y mi profesora de química nos leía 15 minutos antes de empezar su clase de química. Y nos leyó todo el tiempo por párrafos, era 2 veces a la semana, la biografía de María Curie. Y todo el tiempo nos enfatizó en que nosotras las mujeres tenemos muchas capacidades, no solamente las del hogar, sino las de ser profesionales. Y al final de cada año ella rifaba el libro y yo felizmente me lo gané. Todavía lo tengo, pero además sí he venido comprando y en cada feria del libro que voy cada año busco una biografía diferente de María Curie. Es tan trascendental como nosotros los maestros con nuestras actitudes, con nuestros ejemplos, transformamos vidas en positivo o en negativo. Y en positivo fue nuestra profesora de química porque éramos un grupo grande de 40 mujeres y de las 40 mujeres más o menos unas 25 a 30 todas tomamos la decisión de ser profesionales, de ir a la universidad, además de los quehaceres del hogar. Y la forma en que nos preguntaba, ella solo nos hacía una pregunta cada vez, decía, yo les dejo una pregunta, pero no me la van a responder acá, se la van a llevar para su casa a pensarla. Entonces, esa es la trascendencia que generó la experiencia que yo tuve con mis profesores. Profesor Álvaro, con el saludo de bienvenida, así como estuvo en la jefatura del departamento, también estuvo en la dirección de este programa durante muchísimos años. Es un placer volver a compartir con usted. Y recuerdo, para empezar, una experiencia que usted acompañó con otra docente y asociada de Codema, la profesora María Julia Cortés, en la Feria del Libro Usado en Kennedy,
que fue una feria que se mantuvo por muchos años y donde también se hacían ese tipo de ejercicios de convocar a las comunidades, de pasar tardes, sábados, domingos, alrededor de los libros, de hacer lecturas y de intercambiar libros. Empecemos por ahí, ese acercamiento suyo a esta disciplina. Muy buenos días para todo este equipo de trabajo y para ustedes, nuestros fieles radioescuchas. Sí, efectivamente hay un largo amor con la lectura, con los libros, con la comunicación, que precisamente en esos años en el Departamento de Educación se pudieron desarrollar varias experiencias. Tú mencionas la Feria del Libro y el Texto Usado, que buscaba por un lado ayudarle a los padres de familia con este problema de los costos de los libros, pero también acercarlos a ese universo, porque allí se hacían talleres de reparación de textos, se llevaban poetas, es decir, se recreaba la palabra, se recreaba la comunicación. Y al mismo tiempo desarrollamos el proyecto de oratoria, que también tuvo muchísimo éxito, resultado de esa iniciación concejal de Bogotá, varios ediles, abogados, comunicadores, pero lo más importante, que es lo que vamos a tocar más adelante cuando hablemos del proyecto de la jornada de la noche, es que muchos estudiantes que estaban calificados como malos estudiantes, a través de ese proceso de la oratoria que tomaba todas las habilidades comunicativas, se convirtieron en buenos estudiantes. Ese fue el logro masivo más importante. Y en esas primeras experiencias personales, sus experiencias de vida, ¿cuál fue su acercamiento? ¿Cómo se dio? Mi acercamiento fue por mi abuela, una mujer muy religiosa. No cuento toda la anécdota porque se gastaría todo el programa, pero a través de la lectura de la vida de los santos, ella tenía muchos libros. Pues cuando yo ingresé al colegio no había preescolar, pero yo ya sabía leer y sabía contar porque además mi tía también maestra. Entonces después tuvimos también un profesor de literatura excelente que me invitó a leer y entonces yo leía más allá a la luz de una vela, como si fuera una actividad prohibida, pero ha dado unos resultados excelentes. Están escuchando Codema Hoy. Gracias por su sintonía. Sí, claro que sí. Bueno, yo mencionaba antes, fuera de micrófonos, que mis primeros recuerdos en relación con el aprendizaje de la lectoescritura tenía que ver con esas planas eternas que hacíamos de bolitas y palitos. Ahí empezamos a familiarizarnos con las letras. Ya no se usan las bolitas y palitos, como dicen aquí los expertos, los maestros en esta mesa, pero ¿cómo es ahora ese contacto inicial de los niños y niñas con el idioma, con la lectura y la escritura? Bueno, miren, yo cuando pasé al concurso en Bogotá, el primer grado que me dieron fue primero. Y yo cuando decía, no, yo no puedo seguir enseñando con bolitas y palitos. Yo tengo, eso es muy cansón, dicen los niños ahora, esas planadas, esas hojadas, entonces no. Y yo empecé a generar un proceso más lúdico, pero todavía no tenía los elementos conceptuales que me sustentaran ese cambio, ¿sí? De por qué el cambio. O sea, primero fue más intuitivo como maestra que quería innovar y la maestría me permitió precisamente ahondar en los elementos conceptuales y entonces formamos un grupo para atender niños con problemas de aprendizaje y desde allí empezamos a elaborar formas didácticas de innovar. Fue cuando tomamos la decisión de darle al proyecto un nombre, lo llamamos Lectores para el año 2000. Entonces imagínense, ¿hace cuánto tiempo que fue? Entonces en esa época generamos grupos y sin costo invito a generar trabajos de innovación didáctica. Es por eso que en Proyecto Lectores del año 2000 yo estuve por Fontibón, por Puente Aranda, por Engativá, por diferentes maestros donde me invitaban. Y esto generó que entendiéramos con los maestros que ya no son esas planadas, sino tiene que ser significativo, tiene que ser en un contexto, de acuerdo a lo que el niño quiere innovar, quiere conocer y sobre todo, por ejemplo, el tema de los animales. Para los niños, los animales y la naturaleza hace parte de su proceso de crecimiento y conocer entonces cuentos. Y fue a enseñar a partir de los cuentos, con la experiencia previa que yo tuve, pero ya con los elementos conceptuales. Y
a hacer a un lado las cartillas. Entonces, tomar libros de literatura infantil, tomar hasta periódicos, folletos y generar el gusto, pero primero con la voz del maestro. La lectura en voz alta es la que genera la magia y el vínculo inicial con la lectura. Esa voz que tiene una prosodia, una melodía, un ritmo de subir, de bajar la voz, de hacer las pausas. Y por eso los niños van pidiendo el cuento. Una vez que generamos estos cuentos, ya tenemos un seguimiento en el proyecto que se consolidó en el Colegio Luis Ángel Arango desde preescolar a 11. Tuvimos una entrevista con los muchachos de 11 y recordaban todavía el cuento de su profesora de primero, que ese fue el más importante porque era la voz, la magia que generó en ellos el poder acercarse al que les gustara leer y escribir desde la voz de los maestros. Bueno, hay una experiencia que es la que nos va a contar el profesor Álvaro en relación con adultos que están en las jornadas nocturnas, en el caso del Colegio Integrado de Fontibón, donde usted es coordinador. Cómo se trabajan las falencias que ya a esas alturas de la vida se llevan, se arrastran, y si hay problemas en leer, en saber leer, en saber entender lo que se está leyendo, pues por supuesto todo conocimiento también pasa por un sedazo que a veces no deja filtrar muy bien. Pues es que habría que partir de quiénes son los estudiantes de la jornada de la noche. Cuando empieza la jornada de la noche en Bogotá, se dirige especialmente a partir de otras experiencias en el mundo a personas trabajadoras que no habían podido culminar sus estudios. Pero con el tiempo, si bien se mantienen algunos adultos y jóvenes que trabajan, realmente la jornada de la noche se ha vuelto una jornada absolutamente inclusiva, porque allí van a aparecer todos los estudiantes que han sido, digámoslo de esa manera, rechazados en el sistema diurno, que han perdido años, que han tenido problemas de convivencia, de consumo, de embarazo, bueno, en fin. Entonces, esos primeros ciclos, que es los ciclos de primaria y el primer ciclo de bachillerato, son complejos porque a los estudiantes no les gusta estudiar, y no les gusta estudiar porque precisamente el problema arrancó desde allá, desde la primaria, desde el preescolar, en donde fueron forzados a leer y no tuvieron el gusto, la alegría de leer, como decía algún texto. Entonces, ese primer trabajo es de reinserción. El segundo, valga la redundancia, es acudir a esa misma estrategia, es decir, a ellos también les gustan los cuentos, otro tipo de cuentos, incluso los cuentos normales de Caperucita Roja y eso, porque seguramente poco lo disfrutaron en su casa. En la mayoría de las películas aparecen los papás, los abuelos, leyéndole a los niños, y los niños se saben el cuento y quieren que se lo vuelvan a leer, y ellos participan, etcétera. Entonces, esa experiencia se amplía y una vez que los vinculamos, empezamos a trabajar y a profundizar para que, digamos, en los ciclos de educación media ya podamos avanzar a unos procesos más comprensivos de esa lectura crítica, que es la que más dificultad le causa a casi todos los estudiantes. Codema 60 años. Bienestar y futuro para la gran familia codemada. El Departamento de Crédito de la Cooperativa informa a los asociados y asociadas las fechas límites que aún hay para solicitar créditos en este mes de abril. Para Fidu Previsora hasta mañana lunes 15 de abril. Para FOPET hasta el martes 16. Ventanilla y crédito hipotecario hasta el lunes 22. Secretaría de Educación Distrital. Universidad Distrital. Municipios hasta el miércoles 24. Finalmente, el crédito para pago de deudas con otras entidades financieras hasta el jueves 25. Codema, por intermedio del Departamento de Recreación y Turismo Social, está invitando a los asociados y sus familias para que disfruten las sedes vacacionales de Chinauta, Tocaima y Villeta en temporada baja con precios especiales. El 2x3, es decir, el asociado paga 2 noches y Codema le obsequia la tercera noche. O el 3x5, en la que el asociado paga 3 noches y Codema le obsequia 2. Va de lunes a viernes y no incluye fines de semana ni festivos. Mayores informes en las extensiones 1117 y 1118.
La Asociación Nacional de Educadores Pensionados Regional Bogotá está invitando a sus afiliados a la Asamblea General del 2024 que se realizará en forma presencial y virtual. La presencial se realizará el miércoles 17 de abril en la antigua Casa de Educación de Codema, carrera 19, número 39B16, entre las 2 y las 5 en la tarde. El link para que participen en la asamblea virtual se enviará por correo electrónico. Habrá incentivos para los asistentes. Para un maestro y una maestra en esos procesos de aprendizaje permanentes, ¿cuáles son los retos que se siguen a lo largo de la vida para profundizar mucho más en ese buen ejercicio? Yo tomé la decisión de retirarme porque cada vez el trabajo era más dispendioso en los colegios y sobre todo, como siempre, con las uñas. Y dije, no, yo me voy a dedicar a lo que he querido siempre hacer, diseñar material didáctico y sistematizar lo que he venido haciendo durante toda la vida. En las dificultades que yo siempre veía en el aula, que hay muchas dificultades en la didáctica para el aprendizaje de los niños, elaboré un material didáctico que lo denominé campos semánticos y es lúdico de cómo los niños se pueden acercar a la conciencia fonológica, porque a veces los profesores le dicen a uno, pero ¿cómo un niño va a aprender a leer con cuentos? Entonces le digo, no, es que hay que hacer un proceso didáctico poco a poco, acercándolo, y poco a poco también lo vamos acercando a la estructura silábico-alfabética de la lengua materna. A ver, espéreme un segundito, profesora. ¿Qué es eso de conciencia fonológica? Ajá. ¿Eso cómo lo interpreta una mamá que nos esté escuchando? Sí. Otro maestro que tiene experiencias similares. Una de las dificultades que te decía cuando el maestro dice, ¿cómo así que usted está enseñando a leer con cuentos y en qué momento aparecen las letras? ¿Sí? Entonces una de las inquietudes. Por eso es que yo tengo que enseñar con el mame, mi, mu. Entonces la idea no, usted no va a enseñar con el mame, mi, mu como la tradicionalmente se hacía. Usted va a acercar con lúdica, con juegos. La conciencia fonológica es cómo el niño entiende que cuando está leyendo, por ejemplo, un libro que les encanta mucho, Zocaire, el Capitán Loco, es un cuento colombiano de Pilar Lozano. Zocaire es una palabra rara, ¿sí? Poco común. Es que le llamamos nosotros raras a los niños, palabras raras o poco comunes, pero la aprenden en un segundo, por lo mismo que es innovadora. Entonces, Zocaire tiene una estructura silábico-alfabética. Entonces, lo que llamamos las sílabas. Zocaire. Y ahí hay además un dictongo. Entonces, ¿cómo generar eso? Con juegos, no con las planas, ¿sí? Porque las planas te segmentan el significado de la palabra cuando estableces las sílabas. No, necesitamos que ese significado se apropie, genera entonces un proceso de comprensión de lectura desde el principio. Y yo sé que Zocaire es un capitán que maneja un avión y le gusta viajar por Colombia, por ejemplo, porque de eso se trata el cuento. Y de esa forma conoce entonces otras ciudades, conoce otras personas y genera en los niños que se apropian de esa palabra, la aprenden en un segundo, reconocen que es un nombre propio porque resulta que cuando lo vamos escribiendo en el tablero ven que hay una letras más grandes, entonces ahí que se empieza el nombre propio con la mayúscula y así sucesivamente se van haciendo juegos y más juegos. Por eso en el libro que yo produje se llama Didáctica, la lectura y la escritura en el primer ciclo escolar. Entonces, ¿cómo generamos estrategias didácticas para acercar con la lúdica a la lectura y la escritura con sentido y significado? Y de allí entonces se genera este otro material que se llama campos semánticos para apoyar la conciencia fonológica. Entendí. No, entendí de verdad. Ya tienes conciencia fonológica. Ya entendió que no debe usar bolitas ni palitos. Finalmente entendí por qué ahora no se usa las. ¿Y cómo es que se llama el capitán? Zocaire. Ah, muy bien. Sí, y no lo tuve que escribir aquí. Muy bien, aprendió. No lo tuve que escribir aquí en mi planita de apoyo. Profesor Álvaro, volviendo a la experiencia con jornadas nocturnas, pues aparte de recuperar, digamos, estrategias de enseñanza y de aprendizaje, ¿cómo se vive
tienen tantas ocupaciones, que tienen tantas preocupaciones que a veces, pues digamos que el estar cursando alguno de los grados que quedaron pendientes es más parte de un proceso para llegar a y no se disfruta ese tiempo pues como parte vital, ¿no? Pues mira, yo primero debo confesar, como lo dije de manera previa, que de alguna forma yo fui estudiante de Luz Marina porque asistí a varias conferencias donde allá se exploraban distintos métodos, digamos una experiencia importante, porque es que cuando yo hablaba del proyecto de la cátedra de oratoria, ese era el ejercicio. Y tengo una anécdota porque también entendí la importancia de formar a los maestros. O sea, los maestros siempre estamos en formación. Y entonces nosotros les dábamos como unos tips y íbamos pues para masificar el proyecto. Entonces recuerdo unas compañeras del Colegio La Floresta en Kennedy, reunieron 3 grupos de quinto de primaria en un aula múltiple. Ella me dijo, no, es que yo ya les expliqué qué es la solidaridad y entonces los niños han escrito sobre la solidaridad. 2 niños levantaron la mano y cada uno de ellos tenía prácticamente la definición de la Alianza Cooperativa Internacional. Pero cuando ya les pregunté, pues que me lo explicaran con sus palabras, no pudieron decir nada. Entonces, el ejercicio que yo hice fue preguntarles a los niños qué les gustaba el fútbol, trabajar sobre lo que es el equipo, etcétera, para llegar a la solidaridad. Es decir, hay que trabajarlo desde la experiencia. Entonces había niños que decían, a mí me gusta compartir con mi amigo, niños de quinto de primaria, hasta 5 o 6 niños que tenían unos verdaderos cuentos. Entonces al niño que había escrito el cuento le escribí como observación, como evaluación, que él tenía un futuro como escritor, como periodista, etcétera. Al niño que había escrito muy poco, le decía que tenía que trabajar un poco más su comunicación, pero que era un buen comienzo. Porque la profesora era de calificación 1, 2, eso no contribuye a nada. Eso mismo hacemos en la noche, es decir, cada adulto, digamos en la noche se construyó, se sintetizó en los ciclos bajo una premisa y es que el adulto trae unos aprendizajes de vida. Si la academia logra vincular esos aprendizajes de vida con los aprendizajes académicos, los adultos se disparan, pero ahí está el problema, que no lo estamos haciendo, que se hace parcialmente. Pero de verdad que es muy interesante que hoy podamos presentar las 2 propuestas en 2 extremos, para mirar que el problema del lenguaje no es un problema de la infancia o de la adolescencia o de la edad adulta, sino que es un problema de la necesidad del ser humano. Y cómo se parte desde las necesidades para poder ir transformando estas prácticas de la enseñanza del lenguaje y de la escritura. Eso para mí hoy ha sido muy importante y quiero seguir escuchando a los compañeros Luz Marina y Álvaro que nos han traído esta experiencia. Sí, muchas gracias, profesora Melba, por la reflexión. El tiempo se nos agota, pero quisiéramos de pronto sintetizar con algunos consejos, ya que ustedes tienen en sus manos ese tipo de experiencias de público, de situaciones. Pues mira, es que el maestro es como el Miguel Ángel en la escultura. A Miguel Ángel le preguntaron con el David cómo ha hecho, dijo, no, es que yo no hice nada, eso estaba ahí en el mármol, yo lo saqué. Entonces los maestros recibimos el mármol, pero lo recibimos en cualquier grado, entonces hay que mirar cómo está y cómo lo perfeccionamos. No hay que asumir que es que el profesor de primero o ellos ya debía saber, sino qué es en realidad lo que tiene el estudiante, con qué viene y cómo puedo contribuir para que avance a su propio ritmo. Y el segundo, que es una batalla permanente ahora con los celulares en toda la vida personal y social de los seres humanos, es como incorporamos el celular al aula, en lugar de estarlo prohibiendo, decomisando. Entonces hay profesores que desarrollan sus guías, ponen los cuentos ahí, y entonces el estudiante no tiene ninguna opción de estar chateando, de estar mirando sus videos de TikTok, sino está leyendo, está trabajando. Esos tips podrían haber muchos, pero esos 2 creo que van a servir. Que la constancia. Que uno acerque a los niños hacia la lectura a partir de la voz de los papás, del abuelo, en el caso de nuestro compañero, y así sucesivamente de la familia al entorno. Entonces, a veces no se da, entonces la voz del maestro.
Así es. Bueno, yo quisiera darle las gracias a Luz Marina, a Álvaro, e invitarlos a que nos escriban a Codema Hoy, y ahí esperamos sus comentarios. Si quieren conectarse con nuestros invitados, a través de nosotros lo pueden hacer. Y estaremos compartiendo el próximo domingo bajo la dirección de la profesora Melba Rincón Suárez, con la coordinación de Alberto Villalba, en la asistencia técnica Dairo Espinosa y Gloria Angélica Orjuela, y en la conducción y producción periodística Esperanza Puente Santana. Un abrazo apretadito para todos y todas. Chao, chao. Les esperamos el próximo domingo de 9:30 a 10 de la mañana con la actualidad cooperativa institucional y sectorial en Codema Hoy. Hasta pronto.